¿Qué tal amigos? Hoy les traigo otros relatos aterradores, espero que les guste, no olviden comentar y compartir, continuemos con el vídeo. Hace algunos años, tuve una experiencia paranormal que todavía me estremece cada vez que la recuerdo. Trabajaba como remisero en una pequeña ciudad del interior y una noche, mientras conducía por una solitaria carretera rural, algo inexplicable sucedió. Era una noche oscura y fría, y la carretera estaba desierta. De repente, vi a lo lejos a un hombre con aspecto desaliñado y sombrío, haciendo señas para que me detuviera y lo llevara. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero por cortesía y temor a ofenderlo, decidí detenerme y aceptar llevarlo. Una vez que subió al auto, el ambiente se volvió tenso y extraño. El hombre no hablaba y su mirada era fría y penetrante, como si estuviera mirando directamente a través de mi alma. Empecé a sentir un escalofrío recorriendo mi espalda, como si algo no estuviera en el lugar correcto. De repente, el hombre comenzó a hablarme en un tono grave y siniestro, como si estuviera poseído por alguna fuerza maligna. Me contó historias de muerte y tragedia, de cosas que él decía haber visto y experimentado en sus viajes por la noche. Sus palabras resonaban en mi mente como un eco macabro y perturbador. En un momento de claridad, decidí detener el auto y pedirle que se bajara. Pero cuando me giré para mirarlo, descubrí con horror que el hombre había desaparecido, dejando solo un rastro de un aroma a podredumbre y hierro en el asiento trasero. ¿Dónde había ido? ¿Era acaso un espíritu o una entidad sobrenatural que se había cruzado en mi camino? Tembloroso, continué mi camino sin saber qué había experimentado aquella noche. ¿Había sido una alucinación o una verdadera aparición paranormal? Desde entonces, evito pasar por esa misma carretera en las noches oscuras, temiendo encontrarme nuevamente con aquella presencia inexplicable que me hizo cuestionar la realidad y mis creencias sobre lo desconocido. Una experiencia que me marcó para siempre y que me hizo reflexionar sobre los misterios sobrenaturales que acechan en la oscuridad de la noche. Hace unos años, cuando trabajaba como remisero en una ciudad pequeña, tuve una experiencia paranormal que aún me estremece al recordarla. Aquella noche, recibí una llamada para recoger a un cliente en una zona apartada y poco iluminada en las afueras de la ciudad. Al llegar al lugar indicado, una sensación de incomodidad me invadió. Parecía como si el aire se hubiera vuelto más denso e intenso, y una presencia sobrenatural se hiciera presente en mi auto. Sin embargo, no tenía tiempo que perder, por lo que decidí esperar al cliente en el lugar indicado. De repente, vi a una figura borrosa acercándose lentamente al auto. Al principio, pensé que era simplemente un cliente más, pero cuando abrió la puerta y se sentó en el asiento trasero, supe que algo no estaba bien. No había dejado ninguna huella en el suelo y su rostro parecía translúcido, como si fuera una sombra en lugar de una persona real. Durante el trayecto, el ambiente se tornó aún más inquietante. La figura se quedó en silencio, pero podía sentir su mirada fría y penetrante sobre mí. Un escalofrío recorrió mi espalda y mis músculos se tensaron, mientras el miedo comenzaba a apoderarse de mí lentamente. De repente, la figura se materializó frente a mis ojos y pude ver con claridad su rostro pálido y desencajado. Me di cuenta de que se trataba de un fantasma, un espíritu atormentado que había encontrado su camino hasta mi auto en busca de ayuda o alivio. Sus ojos vacíos y su expresión angustiada me decían más de lo que sus palabras podrían haber transmitido. Aterrorizado, aceleré el auto y me dirigí hacia un lugar sagrado cercano, donde el espíritu finalmente desapareció en medio de una luz brillante y tranquilizadora. Desde entonces, evito recoger clientes en lugares oscuros y apartados, temiendo encontrarme nuevamente con una presencia sobrenatural que desafíe toda lógica y racionalidad. Una experiencia que me recordó la existencia de un mundo más allá de nuestra realidad y que me marcó de por vida con el recuerdo de aquel encuentro con un fantasma en mi auto. Hace unas semanas atrás, tuve una experiencia paranormal mientras trabajaba como remisero en una ciudad fronteriza. Una noche, recibí una llamada para recoger a un cliente en un callejón oscuro y poco transitado en las afueras de la ciudad. Al llegar al lugar, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La sensación de estar siendo observado me invadió y un frío intenso se apoderó del interior de mi auto. No había nadie a la vista, pero sabía que el cliente debía estar esperándome en algún lugar cercano. Decidí esperar unos minutos, pero la sensación de malestar seguía creciendo. Fue entonces cuando escuché una voz susurrante y siniestra que parecía provenir del asiento trasero. Me quedé petrificado, sin atreverme a girar la cabeza para ver quién o qué era el origen de esa inquietante voz.
El cliente, finalmente, apareció de la oscuridad y se subió al auto, pero su apariencia era extraña, con ojos oscuros y un aura perturbadora a su alrededor. Durante el trayecto, el silencio se volvió incómodo y pesado, y podía sentir una presencia maligna en el interior del vehículo. De repente, el cliente comenzó a hablar en un tono desconcertante y aterrador. Me contó historias de sufrimiento y tragedia, de un pasado oscuro y tortuoso que lo había llevado a buscar respuestas en el mundo de lo paranormal. Sus palabras resonaban en mi mente como un eco macabro y me hacían sentir un miedo indescriptible. Cuando finalmente llegamos a su destino, el cliente desapareció tan misteriosamente como había aparecido, dejando solo una sensación de terror y malestar en el auto. Me quedé allí, temblando y temeroso de lo que acababa de presenciar, preguntándome si había sido real o solo una alucinación provocada por el miedo y la sugestión. Desde ese día, evito recoger clientes en lugares oscuros y poco frecuentados, temiendo encontrarme nuevamente con una presencia sobrenatural que desafía toda lógica y racionalidad. Una experiencia que me hizo dudar de la realidad y que me marcó de por vida con el recuerdo de aquella noche infernal. Bueno amigos, llegamos al final, espero que les haya gustado. Los invito a formar parte de mi canal de YouTube, es gratis, no se les cobra nada. Hasta pronto.